Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social. Espero que se encuentren muy bien, que Dios les bendiga mucho en este día. Espero con todo mi corazón que la hayan estado pasando bien a lo largo de la semana pasada. Y bueno, de antemano una disculpa porque el día de ayer no pudimos compartir la enseñanza bíblica por causa de fuerza mayor. Tuvimos que hacer algo que era necesario, algo indispensable, ¿verdad? Pero bueno, en este día vamos a compartir la enseñanza bíblica del día de ayer y en este día les comento que esta enseñanza lleva por título El mundo los odiará. El mundo los odiará. Y bueno, bienvenidos sean a todos aquellos hermanos y amigos en Cristo que se estén y se estarán conectando más adelante y a todos aquellos que verán este video, esta transmisión en otra ocasión, un tiempo posteriormente, ¿verdad? Bueno, bienvenidos sean a todos. En este día quiero compartir un tema, ¿verdad? Una enseñanza, algo que Dios ha permitido, ¿verdad? Ha puesto en mi corazón y ha permitido para compartir en este día. Y bueno, primero que nada, pues reciba un cordial saludo y que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Que Dios nos bendiga a todos y espero como siempre que esta enseñanza sea de bastante bendición y edificación para todos. Y bueno, en este día quiero basar esta enseñanza que lleva por título El mundo los odiará en unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran en Juan capítulo 15, versículo 18 al 19. Yo lo voy a leer la nueva traducción viviente, usted a lo mejor tenga una traducción un poquito más, la versión tradicional, ¿verdad? Que la Reina Valera, algunas palabras cambiarán, pero de hecho enseña exactamente lo mismo. Y dice Juan capítulo 15, versículo 18 al 19. Hablando el Señor dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Vuelvo a repetir. Está hablando y le cuento un poquito del contexto. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, está compartiendo con ellos, les está dando instrucciones, porque para este punto ya se está empezando a despedir de ellos, ¿verdad? Les está dando las instrucciones finales antes de partir de este mundo. Y en esta porción, ¿verdad? Está hablando acerca de que el mundo lo ha rechazado, de que el mundo lo odia, ¿verdad? De que lo aborrecen los fariseos y muchas otras cosas. Y dice el Señor, dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo y por eso el mundo los odia. Y bueno, una de las realidades espirituales muy ciertas que hay en el mundo, ¿verdad? Es que aunque la gente del mundo tenga una religión que hable acerca de Dios, del Dios de los cielos, del Dios de Israel, ¿verdad? Del Dios de la Biblia, la verdad de las cosas es que el sistema del mundo y la gente del mundo odia a Dios, odia a Jesús. Y ustedes pueden decir cómo es que la gente puede odiar a Dios, puede hablar acerca de Dios, puede alabar a Dios, porque sabemos que, por ejemplo, hay gente en el mundo que tiene una religión, se reúnen los domingos en sus iglesias, en sus cultos, en sus templos, ¿verdad? Para celebrar sus ceremonias religiosas, pero a pesar de que le cantan a Dios, a pesar de que alaban a Dios, verdaderamente la gente en el mundo aborrece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todo lo contrario precisamente a lo que la gente vive en el mundo, ¿verdad? No solamente la palabra de Dios, sino la práctica en la vida diaria. Podemos ver que el mundo odia al Señor Jesucristo, el mundo odia a Jesús, porque el Señor Jesucristo representa todo lo contrario que es a lo que es el mundo, ¿verdad? El Señor Jesús representa todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, ¿verdad? Y de hecho, cuando se predica el Evangelio, escuche, cuando el Evangelio es predicado, una de las cosas que el Evangelio trata, la predicación del Evangelio tiene que tratar, es precisamente el asunto del pecado, ¿verdad? El asunto del pecado y la necesidad del arrepentimiento de la gente del mundo. ¿Y qué cree, amado hermano, amado amigo? Que una de las cosas que no le gusta a la gente o que no nos gusta precisamente es que nos refieran el pecado, que nos refieran nuestros pecados. Por esa razón, principalmente, la gente en el mundo rechaza a Jesucristo, rechaza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y al rechazar el Evangelio,
que tiene que ver también con el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? A abandonar los malos caminos para volverse a Dios, para convertirse a Dios y para luego para entregarse a Cristo Jesús. Pues por esa razón el mundo rechaza el Evangelio, y al rechazar el Evangelio automáticamente están rechazando a Jesucristo, el único que puede salvarlos. El mundo, como sabemos, ama el pecado, la gente, o sea, la gente del mundo que no pertenecen todavía a Cristo, que no están en los caminos de Dios, la gente del mundo ama el pecado, ama la maldad, ama la inmundicia, ama la perversidad, el odio, la violencia, los robos, la inmoralidad, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, el mundo aborrece todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo justo. Es la verdad. Y vuelvo a repetir, aunque la gente diga bendito sea Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios y alabado sea Dios, verdaderamente la gente en el mundo aborrece todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Y aparte de eso, mire, aparte de eso, el mundo, no sé si usted se ha dado cuenta, tiene un odio tácito y un odio expreso, un odio abierto hacia Dios, porque a pesar, como vuelvo a repetir, de que a veces la gente se congrega en algún lugar, vaya a sus reuniones religiosas, verdaderamente la gente en el mundo tiene un odio hacia Dios, y esto lo demuestran, la gente del mundo lo demuestra con sus malas acciones y con sus malas palabras. Ahora bien, también hay una otra realidad muy cierta, ¿verdad? Que así como el mundo, como dijo el Señor Jesucristo, así como el mundo lo odia a Él, una de las cosas que es muy cierta es que también el mundo odia a los discípulos de Jesús, ¿sí? Y en especial les tiene un odio en especial, porque usted en el mundo, mire, la gente en el mundo se puede proclamar seguidor de cualquier religión, seguidor de cualquier credo, movimiento religioso, movimiento místico, metafísico, de nueva era, ¿verdad? Sectas filosóficas como la masonería, los rosacruces. Usted en el mundo puede proclamarse seguidor de cualquier credo, filosofía o religión y no va a pasar nada, ¿verdad? Porque esas cosas obviamente pertenecen al mundo. El cristianismo, el verdadero cristianismo, el cristianismo puro, ortodoxo, es algo que no pertenece al mundo, es algo que pertenece al reino de los cielos, al reino de Dios. Y obviamente, ¿verdad? Cuando una gente se proclama seguidor de cualquier credo, filosofía, religión de que es perteneciente al mundo, pues la gente en el mundo lo aplaude, lo alaba y dice, no, pues qué bueno, ¿verdad? Yo no soy de tu religión, yo no soy de tu movimiento filosófico, pero pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que estás haciendo algo por ti, para tu bienestar, ¿verdad? Pero como son cosas del mundo, la gente ama a la gente que está en esas cosas. Pero cuando alguien se proclama seguidor de Jesucristo, como es algo que va en contra totalmente de muchas corrientes, ideologías, filosofías y aún religiones que hablan de Dios, en contra de su doctrina, o sea, la sana doctrina bíblica, la sana doctrina del cristianismo, va muchas veces en contra de muchas malas enseñanzas o enseñanzas apócrifas, antibíblicas de muchas religiones que hablan de Dios incluso, ¿verdad? Y por eso es que cuando alguien se proclama seguidor del Señor Jesucristo, entonces automáticamente el mundo lo va a aborrecer, ¿verdad? Y mire, es poca y es muy extraña la gente, ¿verdad? La gente del mundo que llega a tratar bien a un discípulo de Jesús, a un seguidor del Señor Jesucristo. Es poca la gente. No podemos decir que toda la gente del mundo aborrece a los cristianos, ¿verdad? Hay gente que en la actualidad hay tolerancia, hay mucha tolerancia, al menos aquí en el mundo occidental hay mucha tolerancia hacia muchos credos religiosos, ¿verdad? Y en especial hacia el cristianismo. Antiguamente, y digo antiguamente, todavía hace unos 60, 70 años, 50, 60, 70 años, si usted se proclamaba cristiano, pues la gente, ¿verdad? La gente lo automáticamente lo empezaba a insultar, a maltratar, porque usted había abandonado la religión tradicional, ¿verdad? Entonces la gente lo empezaba a mal ver. Y bueno, en la actualidad, gracias a Dios, hay cierta tolerancia religiosa donde si usted se proclama cristiano, no lo van a querer apalear, no lo van a querer apedrear, ¿verdad? No lo van a perseguir inmediatamente, pero obviamente va a haber un cierto rechazo, va a haber un recelo y un rechazo en el cual le va a decir, ¿sabes qué? No te me acerques, ¿verdad? Está bien, qué bueno que ya seas cristiano, qué bueno que ya seas aleluya, pero tú tus creencias y yo las mías, ¿verdad? Y eso obviamente implica un rechazo. Ahora, escuche,
Es por causa que precisamente este odio de rechazo que causa persecución en contra de los cristianos, en contra del cristianismo, que incluso por este rechazo, por este maltrato, este rechazo, este aborrecimiento de parte del mundo hacia el Señor y hacia los discípulos, hacia los cristianos, los que somos cristianos, no lo va usted a creer, ¿verdad? A lo mejor usted no lo crea, pero desafortunadamente a veces mucha gente llega a abandonar el camino del Señor. No le estoy contando algo que no es cierto, verdaderamente mucha gente cuando empieza a experimentar el rechazo de la gente, el maltrato por ser ahora discípulo, seguidor de Jesús, muchas veces, a veces la gente, a veces algunas personas que eran creyentes llegan a abandonar el camino del Señor porque hay gente, escuche, hay gente que le gusta mantener el status quo, llevar la fiesta en paz con la gente del mundo, ¿verdad? No quieren tener problemas con la gente del mundo, entonces dicen, si este cambio de fe, este cambio de religión, como dice la gente, que el cristianismo no es una religión, sino es el estilo de vida que Dios ha aprobado y que está aprobado en su palabra, ¿verdad? En la Biblia, es el estilo de vida al estilo de nuestro Señor Jesucristo, ese es el cristianismo. Mucha gente dice, no, pues si este cambio de creencias, este cambio de credo, ¿verdad? De modo de pensar, de concebir las cosas espiritualmente me está causando problemas, entonces yo prefiero llevar la fiesta en paz con la gente del mundo y mejor ya, yo sé que ya no puedo ser idólatra, a lo mejor, ¿verdad? Yo sé que no puedo andar ahí adorando imágenes, ídolos y andarle rezando a cualquier barbón, ¿verdad? Porque ahora ya sé que eso está mal, ¿verdad? Pero si se apartan de Dios, se apartan de Cristo, se apartan de la iglesia, se apartan del camino. Es increíble, ¿verdad? Por otro lado, eso por un lado. Por otro lado, hay mucha gente que cuando empieza a ser rechazada por la gente del mundo, porque ahora es cristiano, eso verdaderamente no me lo va usted a creer a lo mejor, ¿verdad? O a algunos otros hermanos no me van a dejar mentir, pero hay mucha gente que cuando empieza a experimentar el rechazo de sus vecinos, de sus familiares, de los compañeros en el trabajo, de su comadre, del compadre, de la comadre, ¿verdad? Aquellos con los cuales hacía unos fiestones, unos pachangones los fines de semana, pues eso le empieza a causar congoja, le empieza a causar pesar en su corazón, ¿verdad? Porque la gente ya no lo quiere porque ahora es cristiano, ¿verdad? Inclusive hay gente cristiana que hasta llora y se deprime, ¿verdad? Porque ya sus amigos, sus parientes, sus compañeros de trabajo, los amigos más íntimos ahora ya no le cortaron el habla, ahora ya no lo tratan bien, ahora ya lo malven, ¿verdad? Y déjeme decirle una cosa, verdaderamente el rechazo de la gente, el maltrato de la gente es algo agradable. No, verdaderamente no es nada agradable, ¿verdad? Habría que estar loco para decir que no es que es agradable el maltrato de la gente. Verdaderamente el maltrato y el rechazo de la gente, de la gente en el mundo, no es algo agradable, ¿verdad? Pero hay gente que le pesa mucho esto en su corazón, que le afecta muchísimo y se deprimen tanto, ¿verdad? Empiezan ahí a gimotear y a quejarse, a decir, Dios mío, Señor, ¿por qué? Mira, ya no me quiere hablar mi amigo. Señor, ¿por qué ya no me quiere hablar mi compadre, ¿verdad? Mi amiguísimo, mi amiguísima, ya me cortó el habla porque le dije que ahora soy cristiano, cristiana y me siento muy feliz. Y de verdad, hermanos, no sé si usted lo sepa, yo a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? Pero de verdad hay gente cristiana que le super afecta esto, le afecta mucho porque al convertirse a Cristo, la gente, sus más allegados de personas que pertenecen al mundo todavía, les han dejado de hablar, les han dado la vuelta, les cortan la espalda, perdón, les dan la espalda, les cortan el habla y ahora ya los ven como bichos raros, ¿verdad? También hay otra cosa que es importante entender, ¿verdad? Y aceptar, sobre todo. Y bueno, mire, no digo nada nuevo, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol, pero también hay muchos creyentes que les afecta porque sus familiares, porque su papá, su mamá, sus hermanos, su abuelita, su abuelito, sus primos o los compañeros en el trabajo ya los empiezan a maltratar porque ahora son discípulos de Jesús. Yo he conocido gente, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos vivido en algún momento cierto grado de rechazo, de maltrato, sobre todo de maltrato de parte de la familia porque ahora eres cristiano. Hay gente, ¿verdad? Que inclusive
No lo he vivido de carne propia, pero me ha tocado ver casos en televisión, ¿verdad? Casos en documentales, sobre todo en familias creyentes que son, que su familia es, por ejemplo, de origen islámico, de origen musulmán. Estaba yo viendo hace poco un pastor, ¿verdad? Un pastor que antes era cristiano, perdón, antes era musulmán y después se convierte a Cristo, se convence de que Cristo Jesús es el único camino para llegar a Dios. Y dice que cuando él a sus padres que eran musulmanes, que son musulmanes, o no sé si ya se convirtieron, no recuerdo bien, dice que les dijo, él con mucho gozo en su corazón porque se sentía tan bien, se sentía tan pleno, tan feliz, le dice a su padre y a su madre y dice que esto a sus papás es como si él se hubiera muerto prácticamente, porque para los islámicos, al menos para los islámicos, es considerado una traición familiar que un hijo no crea en Alá, ¿verdad? Que un hijo no crea en el Islam y que se haya convertido, según ellos, a otra religión pagana. Según los musulmanes lo consideran como, así consideran el cristianismo, ¿verdad? Y hay mucha gente, inclusive que hay padres en el mundo islámico que han echado fuera de sus casas a sus hijos y algunos inclusive los han golpeado y hasta otros hasta los han llegado a matar, los han llegado a asesinar sus mismos familiares. De hecho se dice que en el Islam, que los musulmanes, hay una ley ahí, ¿verdad? Que si un islámico, un musulmán abandona su religión, dice que tiene que ser perseguido hasta la muerte, o sea, los tienen que matar precisamente por haber traicionado el Islam. Y esto no está en sus leyes escritas, sino son leyes ahí, son tradiciones religiosas que tienen los islámicos. Y bueno, y le decía yo que también hay creyentes, ¿verdad? Hay creyentes que les afecta mucho esto. Y eso es algo que uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con esta gente, verdad? ¿Por qué esta gente tiene tanto apego, verdad? Tiene tanto apego a la gente del mundo. ¿Por qué tiene tanto, le afecta tanto que la gente en el mundo no lo acepte, verdad? ¿Por qué se pone tan mal? Porque la gente lo rechaza, lo maltrata, ¿verdad? Porque hay gente que ahora son creyentes, que son cristianos, convertidos a Cristo, que les pesa ese maltrato, ese rechazo en su corazón, ¿verdad? Del mundo y de verdad, con todo su corazón quisieran que la gente del mundo los quisiera, los apreciara, los alabara y les dijera qué bueno que te has apartado del pecado, ¿verdad? Y ahora ya sirves a Dios, ahora ya estás con Cristo Jesús, ¿verdad? Hay mucha gente que con todo su corazón quisiera que la gente los aprobara y los quisiera, la gente del mundo, ¿verdad? Y no los maltratara por ser cristianos, ¿verdad? Y hay gente que inclusive hasta llora por eso, ¿verdad? Se pone a llorar. Dice, ¿cómo es posible que mi papá, cómo es posible que mi mamá, cómo es posible que mis hermanos en la carne, ¿verdad? Que mis primos, que mi abuelita me hayan aborrecido, me hayan prácticamente dado una patada, ¿verdad? Porque ahora soy creyente, ¿verdad? Y muchos de ellos, por esta situación, como le vuelvo a repetir, muchos de ellos incluso a veces deciden apartarse del Señor Jesucristo. Ahora, escuche, esto de que hay gente cristiana que sufre mucho por el maltrato, sufre por el rechazo, que quisiera que toda la gente lo viera con buenos ojos, que quisiera que toda la gente lo apreciara, lo amara, porque ahora sigue a Cristo Jesús y sobre todo se ha apartado del pecado. Este rechazo y este maltrato también es algo que le pasa, que ese sufrimiento, esa afectación emocional que tienen, es algo que también le pasa a muchos adolescentes. No sé si usted lo sepa, pero muchos adolescentes, sobre todo cuando están en la etapa ahí de los 12 a los 15 años aproximadamente, ¿verdad? De los 11 12 a los 15 años, sufren mucho porque los jovencitos, los muchachitos, los adolescentes, la gente de su edad, pues los maltrata, los malvé, porque son hijos de padres cristianos o porque van a la iglesia, ¿verdad? Esto también le pasa a los niños, también hay niños que sufren, que son maltratados, que son rechazados por ser hijos de padres cristianos, jóvenes. Muchos jóvenes se apartan precisamente de Cristo, se apartan del camino porque ellos andan buscando, tanto los adolescentes como los jóvenes se apartan de Cristo. Los niños, bueno, los niños aparentemente no se apartan de Dios, no se apartan de Cristo Jesús,
porque sus padres los siguen llevando a la iglesia, ¿verdad? Porque tienen que ir con sus padres, pero en su corazón dicen, no, es que por causa de Dios, o sea, hay veces que los niños no entienden, y se lo digo por experiencia porque yo fui maestro de niños durante muchos años, unos 6 o 8 años aproximadamente, y me daba yo cuenta que muchos niños no tenían un verdadero convencimiento en su corazón de que seguir a Cristo era lo más conveniente para ellos precisamente por el rechazo que sufrían en la escuela, por el rechazo que sufrían con los amiguitos de su calle, de su colonia, ¿verdad? De su cuadra. Pero pues ni modo, tenían que ir con sus papás a la iglesia, ¿verdad? Pero ya muchos adolescentes y ya muchos jóvenes, precisamente como no encuentran aparentemente ellos no han encontrado esa paz y ese consuelo, esa plenitud, esa llenura que se encuentra en Dios, que se encuentra en Cristo solamente, ¿verdad? Pues entonces muchas veces por causa de este rechazo y maltrato del mundo, del entorno donde ellos se mueven, donde ellos conviven a diario en la universidad, en la preparatoria o inclusive en el trabajo, muchos jóvenes de familias cristianas, de padres cristianos o que jóvenes que eran profesantes cristianos, ¿verdad? Que eran creyentes de Jesucristo, muchos de ellos se llegan a apartar del camino, se llegan a apartar de Cristo Jesús, precisamente porque permiten que el rechazo de la gente los afecte sobremanera. Ahora escuche, nosotros como padres tenemos la tarea y la obligación de enseñarle a nuestros hijos que no hay nada mejor, no puede haber nada, absolutamente nada mejor en este mundo que seguir a Cristo Jesús. Y se lo debemos de explicar obviamente primero que nada con palabras, con la palabra de Dios, mostrarles por qué Cristo Jesús es lo mejor que puede haber para el hombre, lo mejor que puede existir para el ser humano, para la raza humana, que solamente a través de Cristo Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo está de nuestro lado como poderoso gigante, que Él estará con nosotros ayudándonos, acompañándonos a lo largo de toda nuestra vida, extendiendo su mano poderosa, ¿verdad? Y también se lo debemos de enseñar no solamente con palabras, sino con nuestras acciones, nuestros actos y actitudes. Porque a veces sabemos algunos padres, ¿verdad? Que cuando llegamos a sufrir una situación de maltrato, de rechazo en el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? O en la sociedad, a veces como que tenemos malas actitudes también, ¿verdad? Entonces los hijos se dan cuenta y dicen, a ver, como mi papá me está diciendo que no hay nada que mejor que seguir a Cristo precisamente. Y ahora lo veo que se está molestando, está enojado porque su jefe no le dio, no lo promovió para un puesto mejor porque es hermano, porque es cristiano, porque es aleluya, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros como padres debemos de dar un buen testimonio a nuestra familia, un buen testimonio a nuestros hijos, tener un trato cristiano, un trato de Dios, un trato de amor, del amor de Dios, de la justicia de Dios, ¿verdad? Ellos necesitan ver a Cristo Jesús reflejado en nosotros, en nuestras obras, en nuestras buenas obras, para que ellos puedan comprender que no hay nada mejor, que no hay nada mejor que tener un padre cristiano, que no hay nada mejor que ser un hijo de Dios, un cristiano, un fiel seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Y sí tenemos esta tarea y esta obligación. Obviamente en algún momento van a enfrentar alguna lucha, alguna pugna en su mente y en su corazón, si entre seguir a Cristo o no seguir a Cristo, ¿verdad? Pero nosotros como padres tenemos la obligación de enseñarles esto, de hacerles ver, ¿verdad? Que no hay nada mejor en este mundo que haber entregado y rendido nuestra vida a Cristo Jesús. Y mire, el punto principal de esta enseñanza es precisamente lo que Dios ha puesto en mi corazón es precisamente esto. Y hace unos días meditaba yo en esto y decía yo, bueno, ¿cómo es que? Porque a veces vemos gente, ¿verdad? A veces vemos gente que es cristiana, que es creyente, que dice, que se empieza a quejar, ¿verdad? Que empieza ahí a renegar porque ahora que es seguidor de Jesús, el mundo no lo aprecia, ¿verdad? El mundo lo rechaza, el mundo lo maltrata. Y yo pensando hace unos días decía yo, bueno, ¿cómo es posible que esa gente no se ha dado cuenta de la inmensa maravilla, la inmensa bendición, la inmensa y grandísima bendición que es seguir a Cristo, que es vivir para Cristo Jesús?
que es que Cristo Jesús te haya cambiado la vida, ¿verdad? Te haya limpiado del pecado, te haya renovado en tu mente, en tu corazón, haya sanado las heridas de tu alma, las heridas de tu corazón, ¿verdad? Te haya perdonado y haya borrado la culpa, ¿verdad? La culpa que se siente por el pecado. Y llegas a la conclusión de que cuando la gente piensa así es porque verdaderamente no conoce a Dios o no ha conocido a Dios, no ha conocido a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero bueno, en esta noche hay algo que quiero recalcar y afirmar plenamente. Una de las cosas que el Señor Jesucristo, cuando les dice, les advierte esto de que el mundo los odiaría por ser sus seguidores. Una de las cosas que quiero recalcar, ¿verdad? A todos nuestros amigos y hermanos que están viendo y estarán viendo esta transmisión de esta enseñanza más adelante, es que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amo y Señor, nuestro Rey y Salvador Jesús, nunca jamás nos llamó, ¿verdad? Cuando nos llamó a Él, ¿verdad? Nos aceptó como sus discípulos, nos perdonó, nos salvó. Nunca jamás nos llamó para que el mundo nos amara, ¿verdad? Para que el mundo nos apreciara y nos tendiera prácticamente una alfombra roja delante de nosotros cuando pasáramos, ¿verdad? Ante ellos. No, el Señor Jesús, ¿verdad? El Padre Celestial y el Espíritu Santo, Dios nunca jamás nos ha llamado a que el mundo nos ame, ¿verdad? Ni mucho menos nos ha llamado para que el mundo nos tenga admiración y nos tenga respeto, ¿verdad? Porque si al Hijo de Dios y a Cristo Jesús no lo respeta el mundo, lo rechazan y lo aborrecen, ¿qué nos podemos esperar a nosotros, verdad? Señor Jesucristo dijo, el siervo no es mayor que el amo, ni el discípulo no es superior a su maestro, ¿verdad? Dice, si a mí me han odiado, a mí me han rechazado, pues a ustedes con mayor razón porque son mis seguidores, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que el Señor Jesucristo cuando nos mandó nos llamó y nos sacó del mundo, nos mandó a ser fieles con Él, ¿verdad? A serles fieles con Él, obedientes a su palabra, obedientes a sus enseñanzas. Nos mandó a vivir una vida de santidad, de pureza, de justicia, una vida llena de compasión y misericordia por el prójimo, por nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo también nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas que hay en el mundo. Precisamente, escuche, precisamente la palabra de Dios dice que los perversos, el proverbio dice que los perversos, los malvados, aborrecen a los justos. ¿Y por qué aborrecen a los justos? Por sus buenas obras, por sus obras justas. No sé si usted lo crea o se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero mucha gente cuando ve que una persona hace lo bueno, le cae mal, le fastidia y dice, ay, este payaso, este santurrón, uy, se cree el muy santo, se cree el muy aleluya, ¿verdad? Uy, sí, ya, ahora es la pureza andando, ¿verdad? Es la santidad, andando, ¿verdad? Y desgraciadamente, bueno, pues es una forma de pensar, es un modo de comportamiento del mundo, ¿verdad? Y a veces mucha gente cristiana quisiera evitar esas críticas, quisiera evitar ese maltrato, ese rechazo de parte de la gente, pero pues si el Señor Jesucristo nos ha mandado a ser fieles con Él, ¿verdad? Y llevar una vida de pureza, de santidad, de justicia, de misericordia, de bondad, de humildad, pues no podamos a poder, nunca jamás, ¿verdad? Podremos impedir que que mucha gente en el mundo, hay gente en el mundo que sí admira, ¿verdad? Dice, no, pues qué bueno, ¿verdad? Antes era una bala perdida, antes era un perdido, ¿verdad? Antes era un pecador, era un profano, ¿verdad? Antes era un adúltero y ahora es un hombre, es una mujer que aman a Dios, aman a su familia, viven en integridad, en rectitud y qué bueno, ¿verdad? Pero mucha gente no piensa así, la mayoría de la gente del mundo no piensa así, ¿verdad? Y mire, no sé si usted está sabido de esto, pero el camino del cristiano, del creyente, así de facto, se lo digo, es un camino que está plagado o en este aspecto, ¿verdad? Está plagado del rechazo del mundo, de la persecución de la gente, porque cuando tú te conviertes a Cristo, mucha gente te va a empezar a perseguir, ¿verdad? El jefe, si es de otra religión, si es de la religión tradicional, que es la religión católica, al menos aquí en México, te van a empezar a perseguir, ¿verdad? Te van a empezar a hacer la vida imposible o la vida pesada en el trabajo, ¿verdad? Los compañeros de trabajo te van a empezar a perseguir, te van a empezar, perdón por la expresión popular, ¿verdad? Y común y corriente, pero aquí en México tenemos un dicho que se dice que te empiezan a buscar las patas, o sea, quieren hacerte tropezar, quieren hacerte caer, quieren hacerte quedar mal, ¿verdad?
Y esto pues ni modo, esto es algo no que se gana uno, pero es el resultado obvio de haber abandonado el pecado, haber abandonado las malas costumbres, las malas compañías y ahora vivir una vida diferente, una vida en obediencia a la voluntad y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A su palabra, a sus mandamientos, ¿verdad? Y obviamente también el camino del cristiano es un camino que está plagado, ¿verdad? De desprecio, de violencia y maltrato, ¿verdad? De mal entendimiento por parte del mundo. Mucha gente en el mundo malentiende o te malentiende, no entiende que tú tienes que tener un comportamiento santo, un comportamiento justo, porque eso es totalmente contrario a su modo de pensar, a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Porque todos los que somos cristianos ahora en algún tiempo vivimos en el mundo y sabemos que, inclusive en lo personal, ¿verdad? En un servidor, yo conocí algunas personas cristianas y yo decía, ¿qué le pasa? Está medio loco, está retrasado mental. ¿Qué es lo que le pasa, verdad? Un servidor, ¿verdad? En un tiempo yo critiqué mucho a gente cristiana o a gente religiosa, ¿verdad? Que decía yo, no, 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 esta gente está mal. Y hacía yo chistes de ellos y chistes de Dios, inclusive chistes de Jesús. Que después como me arrepentí, decía yo, Señor, perdóname porque no sabía yo las babosadas que estaba diciendo. Pero mire, la verdad de las cosas es que el pecado y el diablo, ¿verdad? El pecado y Satanás tiene tan intoxicado al mundo y vacunada a la gente contra Cristo Jesús y contra el Evangelio, que es obvio que cuando la gente se proclama, cuando alguien se proclama seguidor de Jesucristo, del Señor Jesucristo, pues el mundo, ¿verdad? La gente del mundo inmediatamente, automáticamente van a saltar en su contra, ¿verdad? Van a decir, ¿cómo que eres cristiano? ¿Cómo que eres aleluya ahora? No, no, ya tú no formas parte de nuestro club, ¿verdad? De nuestro círculo social, ¿verdad? Así que, amados hermanos, miren, con todo respeto se los digo, pero si hay alguien, hubiera alguien, que espero que no fuera así, ¿verdad? Pero si hubiera alguien que sintiera mucha añoranza por el mundo, por la gente, por esa aceptación de la gente, ¿verdad? Porque la gente lo quiera, lo admire, lo adore casi, casi por ser cristiano. Déjeme decirle con todo respeto que tal persona está muy mal. O sea, está equivocado, ¿verdad? Porque primero el Señor Jesús nos advierte y les advirtió a sus primeros discípulos que eso iba a pasar, ¿verdad? Que el mundo los iba a rechazar por tener una doctrina totalmente diametralmente opuesta a la del mundo religioso. Aunque las religiones en el mundo hablen acerca del Dios de la Biblia, son religiones pertenecientes al mundo que aunque hablen de Dios obviamente están entremezcladas con herejías, con falsas doctrinas que provienen obviamente de los demonios, como dice 1 Timoteo 4, ¿verdad? Y todas esas cosas, cuando tú le hablas a la gente acerca de Jesús, y le hablas acerca del Evangelio, de la verdad, de la palabra de Dios, todo eso va a chocar en la mente y el corazón de la gente y por eso al haber una diferencia doctrinal, la gente te va a rechazar porque la fe es un poco compleja, ¿verdad? Cuando una gente concibe algo, aunque sea una mentira, ¿verdad? Si la gente llega a concebir una mentira en su fe, la concibe como una verdad, cuando tú vas y le hablas, por ejemplo, y con todo respeto lo digo, si alguien que es católico, por ejemplo, está viendo esto, pero esto es la verdad, si tú le hablas a alguien que está en el catolicismo, por ejemplo, y le enseñas que Dios dice, que Dios manda en su palabra, ¿verdad? Los 10 mandamientos ahí en Éxodo 20, ¿verdad? Que está prohibido adorar imágenes, adorar ídolos, que esas imágenes de los santitos, ¿verdad? De las vírgenes, las imágenes plasmadas en cuadros, Dios prohíbe, ¿verdad? Que se les rece, se les venere, como dicen en el catolicismo, ¿verdad? Que se les rinda culto, se le hagan peticiones, ruegos y súplicas. Y eso es una mentira, ¿verdad? Creer que eso es lo que Dios manda cuando verdaderamente en su palabra dice que no es así. Cuando la gente consigue una mentira por verdad en su fe y tú le hablas la verdad bíblica, ellos en su ignorancia, ¿verdad? Va a haber un rechazo y aparte de eso se puede producir hasta una confrontación, ¿verdad? Una discusión. A lo largo de mi vida, ¿verdad? Del tiempo que tengo de conocer del Señor y de predicar su palabra, en alguna ocasión recuerdo que empezamos a evangelizar
mi esposa y yo, a una mujer que tenía problemas renales, serios problemas renales, ya la estaban dializando, estaba muy mal la mujer y obviamente la gente pues empieza a buscar, empieza a acercarse a Dios y a buscar a Dios, ¿verdad? Porque en su desgracia, en su angustia, en sus malestares, en sus pesares, pues necesitan paz, necesitan consuelo, ¿verdad? Y todo iba muy bien, ¿verdad? Ya habíamos ido unas 5 o 6 semanas aproximadamente. Todo iba muy bien hasta que llegamos al tema de la Virgen. Y me pregunta a mí, ¿por qué es que en el cristianismo, ¿verdad? ¿Por qué es que los cristianos no veneran a la Virgen María, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos dicen que la Virgen María no es intercesora, ¿verdad? Entonces ya obviamente a la luz de la palabra de Dios le empecé a explicar, mire, lo que pasa es que la Biblia dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, ¿verdad? Y aparte de eso, en la Biblia jamás y nunca Dios ha ordenado o ordena que se le dé reverencia, o sea, una reverencia de casi como adoración, ¿verdad? O veneración a la Virgen María y se le tenga por alguien especial, ¿verdad? O sea, especial espiritualmente hablando, ¿verdad? Se le tenga por guía espiritual, se le tenga por un respeto como si fuera madre de todos los cristianos, porque la Biblia nunca jamás enseña eso y a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Se le explicó esto y a partir de ese momento dijo, es que esto no es lo que a mí me han enseñado en la iglesia, ¿verdad? Esto no es lo que se enseña en el catolicismo y esto está mal, ¿verdad? Y a partir de ese momento, prácticamente no nos cortó en ese momento, pero la siguiente vez que le hablé, pues si podíamos ir a seguirle compartiendo el evangelio, a seguirle predicando y evangelizando, pues nos dijo, ¿sabe qué? Mire, deme chance, ya no voy a poder recibirlos, ¿verdad? Y ya después, un día que pasé por ahí, porque por mi trabajo tuve que pasar por ahí, me encontré a su hija y le dije, oiga, su mamá podrá estar. Me dijo, no, es que no va a poder porque ha estado enfermita y ya sabe usted la bola de pretextos, ¿no? Y bueno, definitivamente, pues la gente en el mundo por las diferencias doctrinales de sus religiones, que están plagadas de muchas cosas que no son bíblicas, que no son de Dios, mentiras que se creen como verdades bíblicas o verdades de Dios. Eso hace que la gente, y también el diablo le trabaja en la cabeza a la gente en el mundo, para que cuando tú como cristiano, ¿verdad? Vas y le predicas la verdad de Dios, la verdad del Evangelio y la verdad bíblica, pues la gente por eso te agarre más odio, ¿verdad? Porque digas, tú aparte de que ahora ya no eres de nuestra fe, nuestra religión, ahora eres un hereje, ¿verdad? Porque hay gente cristiana que le han dicho que son herejes, que son hermanos separados, ¿verdad? Y usted sabe de lo que estoy hablando. Y mire, también el Señor Jesucristo, aparte de esto, le advirtió a sus discípulos que el mundo, pues aparte de rechazarlos, los iba a aborrecer, ¿verdad? Los religiosos, le dijo a sus discípulos, los van a echar de sus congregaciones, ¿verdad? De la congregación de la sinagoga. Incluso algunos, si los llegan a matar, si los matan a ustedes, estarán pensando que le están haciendo un buen servicio, un servicio a Dios, ¿verdad? Que están haciendo un servicio para Dios. Tal como pensaban los judíos, ¿verdad? Los fariseos empezaron a perseguir a los discípulos, los encarcelaban, los judíos, ¿verdad? Inclusive algunos los mataban y pensaban que con eso le estaban haciendo un bien a Dios, ¿verdad? Estaban haciendo algo para Dios. Pero déjeme decirle algo. Así alguien nos persiguiera, así alguien nos matara, inclusive por ser seguidor de Jesús, por ser cristiano, por ser discípulo, fiel discípulo de Jesús. Mire, no puede haber nada mejor que seguir a Cristo Jesús y es 1000 veces preferible que el mundo lo odie a uno por seguir fielmente a Cristo Jesús, por obedecer fielmente su palabra, su voluntad y sus enseñanzas, que irse al infierno con todo el cariño del mundo. Preferible 1000 veces seguir a Cristo, ¿verdad? Obedecer a Cristo y que el mundo te odie, a que te vayas al infierno con todo el cariño de la gente del mundo. O sea, es preferible, ¿verdad? Es preferible. Obviamente no hay punto de comparación en esto. Además, no sé si usted, ¿verdad? No sé si usted que es cristiano, no sé si usted que ha entregado su vida a Cristo, que tiene una comunión íntima con Dios, con el Señor Jesucristo todos los días,
No sé si usted la presencia de Dios, la presencia del Señor en su alma, en su espíritu, en su corazón, no sé si eso le proporcione paz y gozo, ¿verdad? Un gozo y una paz y una plenitud que el mundo no se lo puede dar, ¿verdad? No sé usted, ¿verdad? Pero cuando yo, desde que yo conocí al Señor, desde que yo conocí a Cristo Jesús, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, cuando vino a mi alma, vino a mi corazón, vino a mi espíritu, me proporcionó una inmensa paz, una inmensa plenitud, ¿verdad? Empecé a tener un verdadero significado, empezó a haber un verdadero significado en mi existencia, en mi vida. De hecho, cuando yo me entregué al Señor, haga de cuenta como que me hubieran quitado una venda de los ojos y verdaderamente es como si yo hubiera vuelto a nacer, como si yo hubiera estado perdido en otro mundo y a partir de ese momento hubiera yo empezado a vivir la vida realmente, verdaderamente mi vida, ¿verdad? Y aparte es un gozo indescriptible, un gozo inefable que nada, absolutamente nada de lo que hay en el mundo, ninguna relación amorosa, ningún placer, ningún deleite del mundo, ni el dinero mismo, ¿verdad? Te puede dar esa paz, esa plenitud y ese gozo que solamente Dios te puede dar, que solamente Cristo Jesús te puede dar y te puede proporcionar, ¿verdad? Y mire, a mí y a muchos cristianos nos da un inmenso placer y deleite la presencia de Dios en nuestro interior, que verdaderamente, al menos un servidor en lo personal y muchos amigos que tengo, pues no siente uno que tenga la necesidad de andar mendigando el cariño de la gente del mundo, ni de nadie en absoluto, ¿verdad? O sea, ni de mucho menos andar buscando la aprobación de la gente, y si la gente me quiere o no me quiere por ser cristiano, ¿verdad? O porque sigo a Cristo, o porque ya no hago las cosas que antes hacía, o porque ya no pertenezco a las religiones tradicionales del mundo, ¿verdad? Mire, antes de convertirme a Cristo, antes de convertirme al Señor, yo sé que hay gente que es cristiana, ahora es cristiana, que son, por ejemplo, hijos de padres cristianos. Y yo he escuchado, ¿verdad? A hijos de padres cristianos, a gente que es cristiana que dice, no, es que yo antes de ser cristiano, yo la verdad no disfruté de la vida, yo no me reventé, ¿verdad? No me fui a las discos, no me fui a los bailes, a las pachangas, no me emborraché, a mí me tuvieron solamente encerrado en mi casa, ¿verdad? Porque mi papá era cristiano, mi papá era pastor, ¿verdad? O yo no era cristiano, pero yo no tuve la oportunidad porque mis padres no me dejaban salir en las noches y andar con los amigos en el coche, ¿verdad? Viajando de noche ahí y emborrachándose y todo. Y hay gente que cuando viene a Cristo, como no lo pudo disfrutar, se siente mal, ¿verdad? Dice, es que yo hubiera querido reventarme y después de venir a los pies de Cristo. Yo a veces le he dicho a gente, le digo, mira, no sabes verdaderamente lo que estás diciendo. El mundo no tiene nada bueno bueno, hay cosas buenas en el mundo, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas del mundo no tienen nada absolutamente de bueno que haberte dado ni proporcionado. O sea, sí en el momento el pecado, las borracheras, la inmoralidad sexual y todo, te dan un cierto placer y un cierto deleite, pero no es nada bueno verdaderamente, no es nada que verdaderamente sea sustancial, ¿verdad? Sea trascendental, sea verdaderamente importante. Al contrario, muchas de esas cosas cuando vienes a los pies de Cristo te avergüenzas de tus pecados, te avergüenzas de las cosas malas que hiciste y por eso, de hecho, por eso pedimos perdón al Señor, ¿verdad? Le decimos, Señor, perdóname porque, como le decía yo cuando antes de ser cristiano, ¿verdad? Pues yo verdaderamente era una bala perdida. Yo sí fui una bala perdida, reventado, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Borracho, parrandero, pendenciero. Era yo el alma de la fiesta. Recuerdo que teníamos, antes de ser cristianos, yo manejaba yo era chofer de taxi, ¿verdad? Yo manejaba un taxi, un coche de alquiler. Y a un lugar donde fuimos a vivir ahí en la ciudad de Córdoba, llegamos a esa colonia, hicimos un grupo de amigos un poco grande, ¿verdad? Un grupo de amigos bonito, ¿verdad? Bueno, bonito según el mundo. Y todos los fines de semana, ¿verdad? Lo que era viernes o sábado, hacíamos reuniones en mi casa o en casa de unos amigos que vivían junto de nosotros, que inclusive en el mundo nos hicimos compadres, ¿verdad? Fueron padrinos de mi hija. Y todos los fines de semana era parranda, era borrachera y a veces me decían, oye Gustavo, ¿a qué horas vas a llegar? ¿Por qué? ¿Por qué me decían esto? Porque, mire,
ahora sí que no es para gloria de Dios, ¿verdad? Ni es jactancia ni nada, pero a mí me encantaba contar chistes, chistes y chistes del mundo, y ya se imaginará usted chistes de todos colores, blancos, rojos, colorados, morados, ¿verdad? Y negros. Y a veces llegaba yo a las 10 11 que ya paraba yo el coche por X razón, ¿verdad? Lo paraba yo. Bueno, no por X razón, sino por el motivo de la pachanga que se armaba ahí. Y los tenía yo a veces de las 10 11 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana ahí embobados, ¿verdad? Escuchándome, contando chistes y todo. Y hasta para eso me esperaban, ¿verdad? Y bueno, en lo personal, ¿verdad? En lo personal, pues aquí no le gusta sentirse admirado y apreciado, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, pues era algo que me gustaba, que la gente, los amigos, ¿verdad? Me apreciaran y todo, ¿verdad? Y ahora sí que prácticamente era el alma de la fiesta, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? En el mundo, pues es uno inmoral, ¿verdad? Era inmoral, mal hablado, grosero, casi delincuente, ¿verdad? No, muchas cosas tremendas, tremendas que hice, ¿verdad? Pero a la verdad, mire, yo vine a los pies del Señor Jesucristo y Dios me perdonó, el Padre me perdonó, ¿verdad? El Señor me perdonó y me recibió como parte de su cuerpo, ¿verdad? Como su discípulo. Me sentía tan bien, ¿verdad? Me sentía yo tan bien por el perdón de Dios, por ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Que por tan agradecido por la misericordia de Dios, después de eso, ¿verdad? Después de que entregué mi vida y me convertí al Señor, verdaderamente ya no me interesaba nada del mundo, no me interesaba si el mundo me iba a seguir apreciando y amando, porque se da uno cuenta, ¿verdad? Se da uno cuenta. Y cuando yo me convertí, yo todavía seguí siendo chofer de taxi por algún tiempo, algunos meses. Y cuando tú le dices a tus amigos, a tus compañeros, mira, ahora soy cristiano, ahora ya no voy a emborracharme con ustedes, ya no voy a consumir drogas con ustedes, ¿verdad? Ya no nos vamos a andar robando las cosas, ¿verdad? Para después venderlas, etcétera, etcétera. Pues mucha gente, muchos de tus amigos, pues te dicen, bueno, allá que Dios te bendiga, pero no te nos acerques más, ¿verdad? Y a mí verdaderamente, verdaderamente, yo decía, para mí el mundo no tiene ya nada, no me puede ofrecer nada comparado con lo que ahora Dios me está dando, el Señor me está dando, ¿verdad? Esa paz, ese gozo, esa felicidad, esa plenitud. Yo decía, a mí la verdad ni me importa si me quieren, si no me quieren, si me hablan y no me hablan, ¿verdad? Y bueno, cuando yo me aparté de mis malos caminos, como acabo de mencionar, ¿verdad? De todos los malos caminos y del pecado, pues mis amistades más cercanas, mis amigos más íntimos, y también una parte de mi familia, pues me dieron la espalda, ¿verdad? Me empezaron a ver como bicho raro, ¿verdad? Me empezaron a rechazar, me veían como apestado, ¿verdad? Pero verdaderamente, tanto a un servidor como a muchos hermanos que conocí en ese entonces, muchos que se convirtieron a Cristo en ese entonces, verdaderamente no nos importaba, ni hasta el día de hoy nos importa, porque sigo teniendo trato con muchos de ellos, ¿verdad? Nos importa si la gente del mundo nos quiere, nos aprecia, nos entiende, no nos entiende, nos malvé o no nos malvé, ¿verdad? Porque lo que nos interesa verdaderamente es agradar a Dios. Mire, si a veces con dificultades uno puede llevar una vida obediente al Señor, ¿verdad? Obediente a Cristo Jesús, mucho menos va uno a estarse preocupando y desgastando por si la gente del mundo te quiere o no te quiere, ¿verdad? Cuando empecé a conocer acerca del Señor, le digo que yo conocí a mucha gente así, ¿verdad? Que no les importaba. Pero desafortunadamente en el lugar donde nos empezamos a congregar, también había gente, mire, hubo mucha gente, yo conocí mucha gente que se empezó a sentir muy mal. Yo platiqué con varias personas, yo en mi poco entendimiento en ese entonces, mi poco conocimiento, fíjese que desde que yo vine a los pies de Cristo, yo me di cuenta, ahora me doy cuenta que Dios me empezó a usar para hablar con la gente, para animarlos, para decirle, mira, anímate, no te desanimes, y obedece a Cristo, acércate al Señor, Él te va a dar esa paz, ese gozo, esa plenitud, ¿verdad? Y recuerdo que hubo gente que me acercaba yo a ellos y le decía, mira, no te sientas mal porque la gente en el mundo ahora no te quiere. Lo importante es que el Señor nos ame, lo importante es que Dios nos quiera y nos ame, ¿verdad? No te sientas mal porque tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos compañeros y amigos en el trabajo, en la escuela,
pues ya no te tratan como antes, ¿verdad? Ahora te maltratan, te rechazan y te ven. No, no te preocupes por eso. O preocúpate porque Dios te ame. Preocúpate por agradarlo, ¿verdad? Por no meterte en problemas, cayendo en pecado, ¿verdad? Pero desgraciadamente mucha gente de esa, por causa de ese rechazo y maltrato de parte del mundo, muchos de ellos volvieron atrás. Y con profundo pesar lo digo y se lo digo a usted también, amados hermanos y amigos. Vimos mucha gente como volvió atrás precisamente porque, principalmente porque sus familiares, su papá o su mamá o algún familiar muy cercano a ellos los rechazó, los maldijo inclusive por haberse convertido a Cristo, porque ya no eran pertenecientes a su religión de ellos, ¿verdad? Ahora escuche, con todo esto que estoy diciendo, no le estoy diciendo a usted, ¿verdad? Que debemos de odiar a la gente del mundo, ¿verdad? A la gente que no es cristiana. Al contrario, nosotros debemos de manifestar el amor de Dios a la gente, ¿verdad? Como dice el Señor, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tal y como Dios nos ha amado a nosotros, ¿verdad? Porque Dios ha sido inmensamente bueno con cada uno de los que somos creyentes, de los que somos seguidores, los que somos discípulos de Jesús y por Jesús somos ahora hijos de Dios, ¿verdad? Dios nos ha amado inmensamente, entonces nosotros también tenemos que amar a la gente en el mundo. ¿Que es difícil la gente en el mundo de tratar? Claro que sí, ¿verdad? Que a veces te sacan de tus casillas, claro, pero nosotros debemos de compartir, ¿verdad? De nuestro corazón debe de brotar el amor de Dios hacia la gente del mundo. Claro, debemos de tener cuidado porque en el mundo hay gente canija, hay gente mala y también debe por seguridad de nosotros, ¿verdad? Por integridad y bienestar de nosotros, debemos de tener cuidado con qué gente nos relacionamos y también procurar evitar o permitir abusos de parte de la gente, ¿verdad? Hay gente, y el Señor Jesucristo dijo, donde lo reciban bien en un pueblo, ¿verdad? Quédense ahí, prediquen, reciban lo que les dan de comer, dice, pero donde lo rechacen, y si los empiezan a perseguir, ¿verdad? Huyan a otro pueblo. Y si los vuelven a perseguir ahí, huyan a otro lugar, ¿verdad? Entonces no debemos de andar buscando el martirio. Hay mucha gente que es mal enseñada, escuche, y le enseñan a andar buscando el martirio. De hecho, eso es una mala enseñanza que empezó a ocurrir después del primer siglo, segundo siglo, cuando ya el catolicismo empezaba, segundo, tercer siglo, empezaba a tomar forma, donde le enseñaban a la gente a sufrir el martirio, es más, inclusive buscar el martirio por causa del nombre de Jesús. Y mire, esto se puede escuchar muy bonito, ¿verdad? Se puede escuchar de mucha abnegación, de mucho amor y lealtad a Cristo Jesús, pero eso no es lo que el Señor Jesucristo enseñó. El Señor Jesucristo enseñó primero que nada que el mundo nos iba a odiar por ser seguidores suyos. Número dos, enseñó a que no debemos de andar buscando el martirio, el maltrato de la gente. Si la gente una vez que le hablaste, le compartiste el evangelio, le evangelizaste, te empieza a rechazar, te empieza a maltratar, pues no hay que ser necio, no hay que entercarse con ellos. Obviamente, si es gente de tu casa, pues tienes que convivir con ellos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús enseña que si te empiezan a perseguir, te empiezan a maltratar, inclusive te quieren dañar por algo, pues húyele, o sea, pélale como decimos acá en México, ¿verdad? Ahora bien, mire, si una persona tiene ese deseo de andar buscando, un cristiano, un creyente, tiene ese deseo de andar buscando la aprobación, eh, el beneplácito de la gente del mundo, el cariño de la gente del mundo, ¿verdad? Gente que no es cristiana, familiares, amigos, etcétera, etcétera, pues eso es un grave error. Porque primero que nada, ¿verdad? Lo que va a pasar es que se va a autolastimar con esa actitud mal enfocada, se va a autolastimar. Número dos, va a ser que su corazón se enfríe, ¿verdad? Su corazón se entristezca, se llene de amargura, porque eso no es lo que Dios nos ha mandado. Dios nos ha mandado, como le dije, a hacer luz. Lo que nosotros como cristianos sí debemos de hacer es todos los días es tratar de agradar a nuestro Dios y Padre Celestial. Agradar a nuestro Señor Jesucristo, agradar al Espíritu Santo, ¿verdad? Procurar una intimidad profunda y constante con el Espíritu Santo, ¿verdad? Escudriñar su palabra, hacer buenas obras a la gente, eso es lo que Dios nos manda, ¿verdad? Y sobre todo buscar
procurar buscar las necesidades espirituales y emocionales en Dios, en el Señor. Por ejemplo, el Salmo 46, versículo 1 al 2 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. O el Salmo 94, versículo 14 y versículo 19 dice: El Señor no rechaza a su pueblo, no abandonará su posesión más preciada. Cuando mi mente se llenó de dudas, versículo 19, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Mire, nosotros no debemos de buscar en el mundo la aceptación para sentirnos bien. Nosotros debemos de buscar en Dios su aprobación, su beneplácito, su aceptación, ¿verdad? Su aprobación sobre todo, ¿verdad? Debemos de buscar la aprobación de parte de Dios con respecto a la forma de vida que estamos llevando, ¿verdad? Una vida de santidad, de amor, de justicia, una vida de servicio, ¿verdad? Eso es lo que debemos de buscar verdaderamente. Y buscar la paz, el consuelo, la plenitud, el gozo, la felicidad en Dios, en Cristo Jesús, en nuestro Señor, ¿verdad? En su presencia. Cuando estamos en su presencia, somos saciados del río de sus deleites, del río de sus bendiciones. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Debemos de buscar nuestro consuelo y nuestra paz interior en el Señor, en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra plenitud, nuestro gozo. El Señor es nuestra felicidad, ¿verdad? Y todo lo que nosotros podamos necesitar, tanto espiritual, emocional como físicamente, solamente lo vamos a poder encontrar en Dios, en el Señor. Y eso es lo que verdaderamente vale la pena buscar, ¿verdad? El mundo verdaderamente ya no tiene nada que ofrecer, o sea, en cuanto a las cosas, las diversiones, los placeres y sobre todo las amistades del mundo, no le estoy diciendo que se tenga que apartar de la gente del mundo y convertirse en un monje, pero sí que empecemos a seleccionar las amistades que tenemos, ¿verdad? Porque aparte de eso, ¿verdad? La Biblia dice en 1 Corintios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, debemos de seleccionar, ¿verdad? Y de hecho ahora nuestras amistades íntimas de preferencia debería de ser gente cristiana, porque eso es otra cosa. Hay mucha gente cristiana que sus amistades íntimas profundas siguen siendo gente del mundo. Yo sé que a veces como cristianos tenemos amigos entrañables, ¿verdad? Amigos que son casi, casi como hermanos, ¿verdad? Y bueno, está bien, ¿verdad? Pero debemos de aprender a diferenciar las cosas, ¿verdad? Sopesar las cosas y decir, bueno, sí, es mi amigo, lo aprecio mucho, me aprecia mucho, pero no puede ser así una intimidad espiritual, una intimidad profunda la amistad, porque para empezar ya no tenemos la misma naturaleza espiritual, ya tenemos diferencias de creencias, de pensamiento, de identidad, ¿verdad? Entonces se supone y se espera que las amistades íntimas de un cristiano deberían de ser precisamente sus hermanos en Cristo. Mire, yo he tenido y tengo amigos verdaderamente que yo puedo decir, fulano, perengano, son verdaderamente, no solamente son mis hermanos en Cristo, sino son mis amigos verdaderamente, gente que me ama, gente que me aprecia, gente que cuando he estado en algún problema, alguna dificultad, están ahí: oye, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar, verdad? Hermano, mira, eh, te echo la mano y obviamente también de mi parte hacia allá, ¿verdad? Pero mire, lo que nosotros debemos de hacer es no andar buscando toda pues ese amor, esa aprobación en el mundo, sino lo que nosotros debemos de hacer es, primero que nada, buscar a Dios; número dos, cumplir con la voluntad de nuestro Señor; y por otro lado, hacer lo que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? El Señor nos ha mandado a hacer luz en el mundo. Él dice que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, y debemos demostrar, ¿verdad? Demostrarle al mundo verdaderamente que el amor de Dios, que Cristo Jesús vive en nosotros a través de nuestras buenas obras. Dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice el Señor: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto, en una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta; en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus acciones brillen a sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre
celestial. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, verdaderamente vivir una vida en Cristo, no solamente íntegramente recta, sino intensamente, ¿verdad? Compenetrados totalmente, que nuestra paz, nuestra felicidad y nuestro gozo sea Cristo Jesús, sea Él, sea como dice la palabra, ¿verdad? Tú me saciarás como de médula y de grosura, seré saciado por ti, ¿verdad, Señor? O sea, como un banquete suculento cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a Cristo Jesús. Verdaderamente el Señor va a saciar nuestra alma y nuestro espíritu con su amor, con su compasión, con su misericordia, ¿verdad? Con su gracia, con, con todo lo que Dios puede darnos verdaderamente, verdaderamente. Y bueno, quisiera terminar esta enseñanza, quisiera terminar este tiempo. Una escritura que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice de la siguiente manera: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Está hablando aquí acerca de las persecuciones, las tentaciones, ¿verdad? Que hay en el mundo, las tentaciones y las persecuciones que hay en el mundo, ¿verdad? Y dice el versículo 7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Originalmente esta escritura está hablando acerca de las pruebas, está hablando acerca de las tentaciones, ¿verdad? De la opresión que a veces hay por parte del reino de las tinieblas, ¿verdad? Y de todas esas cosas que a veces sufrimos como cristianos, ¿verdad? Principalmente las tentaciones, pero también en esta escritura también están englobadas precisamente el rechazo, la persecución, el maltrato del mundo, ¿verdad? Y muchas veces, hay veces, no sé si a usted le ha pasado, que la gente llega a pensar, a veces nosotros como cristianos, cuando el mundo nos empieza a odiar, a rechazar, a maltratar, ¿verdad? La gente del mundo que no es cristiana todavía, y aún a veces la gente cristiana, porque también se da dentro del cuerpo de Cristo, en la viña del Señor de todo hay, ¿verdad? Pues hay gente que dice, bueno, ¿por qué me pasa a mí, verdad? ¿Por qué solamente a mí no me quieren, verdad? ¿Por qué a mí solamente a mí me maltratan? ¿Por qué solamente a mí me rechazan, verdad? Yo veo que los demás hermanos van a la iglesia y todos llegan muy contentos con sus familias, ¿verdad? Todos llegan con mucho gozo en su rostro, en su corazón, ¿verdad? Y bueno, caras vemos, sufrimientos no sabemos, ¿verdad? No sabemos aflicciones que están pasando, persecuciones o maltratos, ¿verdad? Entonces nosotros lo que debemos hacer, como dice aquí el Señor, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque en su debido momento, ¿verdad? El Señor te va a levantar, va a poner tu cabeza por encima de los demás, ¿verdad? Te va a hacer cabeza y no cola en su debido tiempo, ¿verdad? Debemos de depositar toda clase de ansiedad, ¿verdad? Sea por las tentaciones, sea por la persecución, sea por cualquier cosa en Él. Y decirle, Señor, mira, verdaderamente no me agrada que la gente me maltrate, pero yo pongo esto en tus manos, ¿verdad? Y tú, Señor, por favor, lléname, Señor, te suplico que me llenes de tu gracia, de tu amor, de tu paz, de tu gozo, de tu plenitud, ¿verdad? Y debemos de resistir al diablo, ¿verdad? Porque el diablo es bien bueno para meterte ideas y decirte, no, mira, ya eres aleluyo, ya eres cristiano, y ahora todo el mundo te aborrece, todo el mundo te odia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Debemos de resistir los dardos del enemigo, ¿sí? Y sobre todo entender que todos los cristianos en el mundo sufrimos rechazo, maltrato y aborrecimiento y hasta persecución y martirio de parte de la gente del mundo, ¿sí? Todos los cristianos en el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, entonces es algo que debemos de entender que siendo seguidores, fieles seguidores de Jesús, obedientes a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, vamos a experimentar rechazo, maltrato y persecución. Y no debemos de esperar que la gente nos ame, porque como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando a Él lo estaban crucificando, lo estaban martirizando, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En un servidor, ¿verdad? Lo personal, en algún momento dado, yo también perseguí gente cristiana, yo también malví gente cristiana,
maltraté gente cristiana, ¿verdad? Entonces ahora, como el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué nos podemos esperar, ¿verdad? Ahora el Señor tenía que enseñarnos cuánto íbamos a sufrir por causa de su nombre, ¿verdad? Entonces debemos de ser prudentes y sabios sobre todo y entendidos que la vida en Cristo tiene esos bemoles, ¿verdad? Pero que no hay nada más hermoso, maravilloso ni beneficioso para la vida de una persona, de un ser humano, que seguir a Cristo fielmente. Que obedecer a Dios fielmente y a su palabra y esperar en todo momento que de su presencia venga todo lo que nosotros necesitamos en nuestra alma y en nuestro espíritu, en nuestro corazón, su paz, su gozo, su amor, ¿verdad? Su misericordia en nuestros corazones. No sé si usted ha experimentado en algún tiempo de oración o de comunión íntima la misericordia de Dios, el amor de Dios. Es lo más hermoso y maravilloso que puede haber, ¿eh? Y mire, espero que esta enseñanza, si hay alguien por ahí, ¿verdad? Que estaba achicopalado porque lo están rechazando, lo están maltratando por ser cristiano, a lo mejor usted es un nuevo converso, un nuevo cristiano, un nuevo creyente, y está experimentando esto, usted se quiere apegar más al Señor, ¿verdad? Pero el mundo lo está empezando a empujar más con maltrato, rechazo, persecución, ¿verdad? Violencia inclusive. No se me agüite, no se me desavalorine, como decimos aquí en México, ¿verdad? No se me eche para atrás por causa de eso, al contrario, párese firme, ¿verdad? Y usted espere en Dios, espere en el Señor, que Él es el que lo confortará. Él es el que le consolará y le animará, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él renovará nuestras fuerzas como las del búfalo salvaje. Ánimo y adelante, ¿verdad? Decía un amigo, ¿verdad? Que para atrás, ni para agarrar vuelo, ¿verdad? Necesitamos seguir adelante. Y bueno, que Dios me los... Tengo que terminar, ya tengo que terminar porque ya estoy sobre tiempo, ¿verdad? Espero que esta enseñanza le sea de bendición y de mucha edificación. Si el Señor lo permite y nos presta vida, ¿verdad? Y se puede, estaremos transmitiendo la reflexión bíblica, si Dios lo permite, el miércoles 8:30 o 9 de la noche aproximadamente. Y bueno, pues que Dios me los bendiga mucho, que tenga una excelente y bendecida noche, ¿verdad? Que la gracia del Señor en esta noche la acompañe, ¿verdad? Y como dice su palabra, espero que su palabra se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Esa palabra que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiado. Yo deseo de todo mi corazón que esa palabra, esa escritura, esa promesa de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche y nos vemos para la próxima.